más. No, los santos fueron santos, dice Santa Teresa, porque el Espíritu Santo estaba con ellos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 16. Hermanos, el Espíritu lo sondea todo, e incluso lo profundo de Dios, pues quien conoce lo íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre, que está dentro de él. Del mismo modo, lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios. Pero nosotros hemos recibido un espíritu que no es el del mundo. Es el que viene de Dios, para que conozcamos los dones que de Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el espíritu. Pues el hombre natural no capta lo que es propio del Espíritu de Dios. Le parece una necedad. No es capaz de percibirlo, porque solo se puede juzgar con el criterio del Espíritu. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no está sujeto al juicio de nadie. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para poder instruirlo? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 144. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es justo en todos sus caminos. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es justo en todos sus caminos. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es justo en todos sus caminos. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 31 al 37. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo, y se puso a gritar con fuerte voz: «Basta, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros. Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le increpó diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: ¿qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos delante de la imagen de la Santísima Trinidad. Y yo no sé si te has hecho la pregunta, ¿por qué hay pocas conversiones? ¿Por qué hay pocas personas que se convencen del mensaje de Dios y acogen a Dios como su único Señor y verdadero Señor? Porque hay pocas personas tan enamoradas de la iglesia, de la Eucaristía, de los sacramentos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Será que entonces hay
personas que no quieren escuchar a Dios solamente? ¿O qué es lo que falta? Y entonces nos dice el texto que Jesús hablaba con tanta autoridad que hasta los maestros de la ley entonces se asombraban de esa autoridad. Pero no solamente tenía autoridad para hablar, no, sino que esa autoridad era tan impresionante que cuando Él manifestaba las cosas de Dios o cuando Él hablaba de Dios ¿cómo expresar eso? O sea, cuando Él expulsaba o más bien diablaba a los espíritus o a la enfermedad, entonces se iba la enfermedad, se iba. ¿Pero por qué? Porque la autoridad y el poder de Dios lo acompañaban. O sea, porque la unción del Espíritu Santo de Dios estaba con Él. La unción, el poder sobrenatural de Dios. El poder sobrenatural de Dios. Y nosotros somos bautizados. Pero ¿qué sucede? Hay muchos bautizados que son discípulos del Señor, pero que no han activado, no han despertado esa unción del Espíritu Santo en ellos. Hay muchos discípulos laicos que no han despertado esa unción del Espíritu Santo. Hay muchos ministros del Señor que no la han despertado, pero la tienen. Entonces, como no la han despertado, solamente hablan con sabiduría humana, solamente hablan con conocimiento humano. Y por eso uno conoce muchos doctores, maestros de la ley, filósofos, teólogos, pero que les falta como algo. ¿Qué les falta? Les falta la autoridad que tuvo Jesús. Y esa autoridad, nos lo decía ayer el texto, esa autoridad es la unción del Espíritu Santo que se despertó en Jesús en el momento que proclamó la palabra ante todos los judíos. Por lo tanto, uno tiene que buscar la unción del Espíritu Santo, hay que activarla, y para activarla tienes que orar. Tienes que orar para que lo que tú hables no sea sabiduría humana, de todo lo que has leído, aprendido, estudiado, no, sino que brote de tus labios y cale en el corazón de las personas. Y lo segundo, es muy común que la gente le diga a uno, diácono, ¿y uno cómo hace para conocer más de Dios? ¿Uno cómo hace para profundizar más los misterios de Dios? Yo quisiera leer la palabra, pero es que no la entiendo. Y entonces dice Pablo a los Corintios, miren, ustedes no recibieron un espíritu del mundo. Por lo tanto, si no recibieron un espíritu del mundo, no van a aprender las cosas de Dios con el espíritu del mundo. Ustedes recibieron el Espíritu de Dios. Por lo tanto, van a aprender las cosas de Dios con el Espíritu de Dios. Y es que es con el Espíritu de Dios que las cosas de Dios se van aprendiendo, conociendo, interpretando, saboreando. Si uno tiene el Espíritu Santo de Dios, si uno lo tiene, no. Si uno lo busca todos los días, porque lo tenemos por el sacramento del bautismo, si uno lo busca, si uno lo anhela y le pide a Él que le enseñe las cosas de Dios, entonces aquellos misterios tan difíciles de comprender los saboreas y los disfrutas. Por eso uno le dice a las personas, vea, si va a empezar a leer la palabra, pídale al Espíritu Santo. Si va a leer tal libro, pídale al Espíritu Santo. Pero no es como si fuera una devoción más. No, porque es la tercera persona de la Trinidad. Y al ser la tercera persona de la Trinidad, entonces es indispensable en la vida del cristiano. Es indispensable, es necesario. Es necesario. De allí es que lo segundo a que yo te quiero invitar en este día es que si quieres conocer más de la Escritura, entenderla y que baje al corazón, si quieres comprender más de Dios, tienes que pedirle al Espíritu Santo de Dios. Vean, los momentos en los que yo, como diácono, he aprendido más de Dios y de seminarista, no han sido los momentos en los que he estudiado más teología, y me encanta. Han sido los momentos en los que me he sentado a leer la Escritura y he pasado de lado a lado, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que me enseñe. Y cuando me enseña y se lo enseño al pueblo de Dios, aquellas ovejas que Dios me pone, es precioso, es sabroso, eso cala en el corazón. Y lo tercero, aquel que tiene sed por conocer de Dios, aquel que nunca ha tenido un encuentro del Espíritu Santo, nos dice el texto
dice el texto en el día de hoy, que solamente conocemos a Dios por la acción del Espíritu Santo. Y dice el catecismo, el Espíritu Santo es el que nos revela a Jesús. Entonces la invitación es que usted, si nunca ha tenido un encuentro personal con Dios, si no ha conocido al Espíritu Santo, entonces sencillamente le pida todos los días al Espíritu Santo que tú lo quieres conocer, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. De allí que dice el Papa Francisco, que si el Espíritu Santo no dirige la vida del creyente y la vida de la iglesia, se convierte ¿en qué? En una organización, en una ONG. Y termino con esto. Recuerdo estando en el seminario que me contaban de una señora que tenía mucha sed de conocer el Espíritu Santo, mucha sed de tener dones y carismas. Y entonces ella le dijo al padre que ella tenía mucha sed, al padre Calle. Y el padre Calle le dijo, mijita, comienza a pedir el Espíritu Santo. Entonces ella, mientras que hacía las cosas en su casa, era una señora de Medellín, ella mientras hacía sus cosas de la casa, las cosas cotidianas, ella comenzó a pedir el Espíritu Santo y le cantaba, ven Espíritu, ven, y cantaba y lo clamaba y hacía el oficio y tal cosa. Y un día, porque es muy gracioso, un día se estaba bañando. Y entonces ella seguía clamando el Espíritu Santo, pidiéndole los dones y carismas. Y mientras se bañaba y ella cantaba e invocaba al Espíritu Santo, empezó a hablar en lenguas. Empezó a hablar en lenguas y se asustó. Dios mío, Dios me dio el carisma de lenguas. ¿Qué era lo que tenía ella? Tenía sed. Y como tenía sed, lo invocaba constantemente. Le hizo caso a este sacerdote. ¿Y qué fue lo que le hizo caso? Que para que la vida le cambie, entonces el Espíritu Santo hay que clamarlo en todo momento, no solamente una oración como si fuera una devoción más, no. Los santos fueron santos, dice Santa Teresa, porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Dios me lo bendiga a usted en este día y que la gracia de Dios la acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal de Facebook y YouTube, le des like, nos dejes un comentario y compartas con otro la experiencia del Evangelio para que cambies y transformes otra vida.